Amigos del Bache, ¿cómo están? Qué placer saludarles. Yo soy Lando Aguilera, don Oscar nos acompaña y como siempre agradecerles a ustedes pues la sintonía y ser parte de este programa que hemos creado para que todos podamos disfrutar de lo que fue nuestros recuerdos en antaño y los traemos al presente para poder compartir esos recuerdos que tanto pues agradecemos a las personas que nos han hecho sus comentarios y que los compartimos y disfrutamos de verdad. Don Oscar, buenas tardes y encargado de presentar al invitado que hoy tenemos, que la verdad vamos a pasarla muy bien. La vamos a disfrutar bastante. Buenas tardes a todos. Lando, un placer nuevamente. Igualmente, Oscar. Y tenemos invitado de lujo. ¿Por qué de lujo? Porque nuestro invitado tiene 20 años en el periodismo, es apasionado por todo lo que es la radio, pero nunca pudo terminar de despuntar en la radio. Ha ido a los mejores festivales, ha estado en diferentes premiaciones de música y conoce de atrás para adelante mucho de la escena del rock nacional. Sin más ni más, les presentamos a don Víctor Fernández. Bienvenido, Víctor. Muchas gracias. Qué bien tenerte por acá, de verdad. Muchas Un gracias, placer. Oscar Lando, ¿qué tal? Encantadísimo, muy bien. Qué bueno que estás. Muy feliz de venir aquí a hablar un poquito de lo que se vivió. Sí, sí, porque recordar es vivir, dice todo el mundo. Y nosotros decimos, sí, pero cuando lo hacemos en el Bache es totalmente diferente. Aquí se permiten un montón de cosas que no pasan en otros lugares. Correcto. Digo. No, es cierto. Es como estar en la sala de la casa, compartiendo con los sí. amigos, hablando de qué pasó, cómo era, y eso es bonito, o sea, traer esas emociones hacia acá otra vez. Así que, Víctor, bienvenido. Bueno, empecemos por el principio, Víctor. Hablar un poco de tu trayectoria. ¿Cómo empiezas? Antes que en el periodismo, digamos, con ese gusanillo de querer ser parte, digamos, del escenario, en la música y todo lo demás que podamos ahí pues rescatar, ya que te has dedicado a esto durante tantos años. Yo creo que muchos de los que terminamos vinculados desde el lado de la comunicación hacia los temas de música, mucho tenemos de músicos frustrados, digamos, ¿no? Uno pues maneja de las mismas emociones, pero sin el talento, ¿verdad? Entonces, hay otras maneras en las que uno se pueda vincular. Yo, pues, no sé, desde que estaba en el cole empecé a ir a Chivos y escuchaba mucha radio, mucha radio, pero era el tipo de mae que, digamos, que escuchaba canciones y anotaba los hit parades en un cuaderno y llevaba ese control ahí un poco histérico. Yo era así. ¿Verdad? Yo era Entonces, así. oyendo Radio 1, oyendo Universal, oyendo 103, digamos, ese tipo de emisoras que fueron como formándole a uno criterio y demás. Sí. Y pues cuando ya me llegó el tiempo, seguí yendo a conciertos y cuando entré a la UCR iba todavía más Chivos, pero me fue muy natural cuando ya empecé a trabajar en medios, que yo empecé a trabajar primero en el diario, en Al Día, en el finado Al Día, en el área de espectáculos. Pues los temas que yo llegué a aportar no eran los que usualmente manejaban los periodistas de espectáculos, que era como mucho de farándula y ese tipo de cosas, sino que yo llegué a hablar pues de los grupos que yo ya conocía. Entonces ahí empecé a escribir sobre música nacional bastante y luego pues lo continué en La Nación, donde ya llevo 20 años. Wow, sí. Un Y es que poquito. en ese momento, aunque había mucho de qué hablar. Había muy buenas bandas, había Chivo prácticamente viernes, sábado y domingo, incluso hasta jueves, y tocaban un montón de grupos, había mucho material. Lo que pasa es que no se le daba tanta pelota como uno esperaría, ¿verdad? Sí, fue una lucha interesante que creo que dimos varios, o sea, no he estado solo yo, recuerdo gente, por ejemplo, como Ana María Parra. Ana María Parra, por ejemplo, sí. Fue mi compañera muchos años y le guardo un gran cariño, que nos empeñamos en que esto que era parte de lo que se llamaba como la escena under, llegara a otro tipo de espacios, porque yo recuerdo, por ejemplo, ver programas en Canal 7 o demás, donde se hablaba de grupos de rock nacional y eran siempre los mismos 3 o 4, y yo me decía, pero ¿cómo? Si estamos viendo esta abundancia de gente haciendo cosas muy chivas y siempre salían los mismos 4 gatos, ¿verdad? Entonces Sí. hubo como una necesidad de exponer lo realmente bueno que se estaba haciendo y por dicha, digo, ahora eso ya no es nada novedoso, más bien, ¿verdad? Que los buenos grupos que están ahorita vigentes encuentren espacios fuera de las plataformas, porque ya no, antes, y no lo estoy diciendo en el mal sentido, pero antes tener una nota en La Nación significaba todo para un grupo. Ahora no es que no sea importante, pero ahora hay un montón de recursos más a los que los artistas pueden echar mano, por dicha, y en buena hora que, digamos, hay más maneras para difundir su material. Bueno, y que vea personas como vos y Ana María, que yo también le guardo mucho cariño,
cuando yo trabajaba en Radio Sistema Universal, hicimos una junta muy buena porque yo era mucho de los que apoyaban el rock nacional. Claro, Universal era una escuela para todos los que escuchábamos radio. Sí, sí, de hecho recuerdo que don Luis Vargas, siempre me decía, mira, Vampiro, me decía, tengo estas bandas, ¿qué te parecen? Yo las escuchaba, las compartíamos, yo decía, don Luis, démosle fuerte al rock nacional. Entonces yo ponía de 2 a 3 canciones por hora. Por hora. De música nacional. Porque había mucho material, es decir, no solamente el Parque, sino que habían otras bandas que estaban precisamente iniciando en esto. Ahora que hablábamos de la Nueva P, que por cierto, que Víctor trajo un disco que vimos con un Nos trajo unas cariño porque sorpresas ahí. lo recordamos y ahorita los vamos a mostrar. Y precisamente eso era importante. Estaba Ana María, que en ese momento, pues, por nuestra misma pasión de poder apoyar al rock nacional, coincidimos siempre en muchos chivos, en muchas actividades, ya nos hicimos muy amigos y de la mano siempre, pues ella me preguntaba cosas, yo le preguntaba cosas y teníamos ese deseo de que la gente sintiera las bandas nacionales como nosotros las veíamos, es decir, Claro, en igualdad de condiciones. Exacto, en Sí. igualdad de condiciones a otros grupos y no había absolutamente nada que envidiarle a bandas extranjeras con respecto a calidad musical. Índigo, por ejemplo, también, que era de las bandas de las que se me vienen ahora a la mente, y otras tantas que la verdad las escuchábamos y daba gusto ir a esos chivos. Claro, en ese momento, y era una frase que ahora suena terrible, ¿verdad? Pero en aquel momento uno decía, es que no parece de acá, ¿verdad? Porque la gente lo ponía y le decían, Es oye, qué cierto, bueno, es le cierto, decían, uy, qué es bueno, cierto. ¿dónde son? Es Y cierto. le decían, no, es un grupo nacional. En serio, no suena como de acá. ¿Verdad? Sí, Que sí, era espantoso si uno lo dimensiona Totalmente. ahora. En aquel momento era un terrible cumplido, ¿verdad? Sí, Que sí, se era un tenía, terrible ¿verdad? cumplido, tenés razón. Es que la grabación no se escuchaba bien, se escuchaba como metido en un tarro. O sea, por lo menos a nivel de grabación, cuando llegaban a la disquera en DDM, las grabaciones no eran aptas para poder promocionarlas o poder filmar a un artista. O sea, no me imagino, eso fue en los finales de los 90s. No me 90 imag- mediados todavía. Correcto. En esa época no me imagino que era que te llevaran un disco o un cassette, supongo, con un tipo de material de un grupo nacional. Lo bueno es que, digamos, uno iba a escuchar la música en vivo, y Eso eso es un te buen aportaba pues, elementos de juicio adicionales a los que, por ejemplo, tenían otros colegas. Entonces, yo recuerdo recibir material de grupos como Calle Dolores, que ya me Ajá. sabía 3 piezas al menos, ¿verdad? 4 piezas. Sí, porque Entonces, ibas a los chivos. claro, entonces, y la única manera de aprendérselas era estar yendo Claro. a los conciertos. Entonces, mucha de esta música uno ya la tenía predigerida porque ya la habías experimentado en vivo N cantidad de veces. O sea, yo el repertorio de Hormigas en la Pared, el repertorio sí. del Parque, el repertorio de Gandhi, antes de tener cualquier disco de ellos, ya uno ya lo tenía Sí, interiorizado claro, claro. porque lo habías visto mucho en espectáculos en vivo. Inconsciente colectivo, por ejemplo. Sí, sin también, duda, claro. Que iba uno a los chivos y te sabías Frágil completa. Y Correcto. me parece estar viendo a Pato. Yo con Pato tengo una gran amistad y nos hemos encontrado 1000 veces en 1000 eventos. Y entonces siempre hablamos de lo mismo, ¿verdad? Que siempre que escuchamos esa canción uno la vive como la primera vez que la escuchó. Lo cual habla de lo buena pieza que es. Sí, ¿verdad? sí. Totalmente. Y el grupo en sí, ¿verdad? Una pieza que es muy rara, porque es una pieza muy larga, que no tiene coro, ¿verdad? Que se Sí, rompe sí, como cierto. la estructura, digamos, de lo que suponía era una balada rock en aquel momento. Nada, o sea, la pieza no tenía, desde el punto de vista, digamos, de lo que se suponía era comercialmente viable, no tenía por qué haber pegado. Porque no se ajustaba a lo que te pedían ni los programadores de la radio, Correcto, ni la gente correcto, de las disqueras. correcto. Y aún así la pieza pegó. Y Pato puede andarla tocando, no sé, 3 veces a la semana y la gente todavía se emociona. de Sí, oírla. se emociona. Pim, pim, empieza el piano y usted, ¡ay, Frágil! ¿Verdad? Sí. Más aquí la piden, en la radio la piden y uno la pone y la disfruta de igual manera y la gente la canta. O sea, es Sí, bellísimo. es un fenómeno curioso. Son Oh, pocas y las es- que y trascienden. eso que fue hace tantos años, es decir, que ha prevalecido en Sí. el tiempo, ¿verdad? Víctor, mira, hablando de esto, de esa pasión, qué bueno, y te iba a decir, qué bueno que tuviste ese gusanito de querer apoyar, ¿verdad? Como te digo, había poca gente que quería hacer esto. Pero ¿de dónde nace eso en vos? Es decir, porque yo te puedo decir que en mi caso, cuando yo veía las bandas nacionales y veía que estaban surgiendo, yo me veía a mí mismo reflejado, decir, cuando yo empecé en esto también me costó, o sea, lograr salir adelante. Y con el esfuerzo y apoyo de algunas personas lo logré. Entonces, por ese objetivo fue que yo inicié apoyando a las bandas, que tuvieran una catapulta de alguna forma
para poder sonar su música y que la gente la conociera. ¿Cómo nace eso en vos también? A mí me daba cólera, empezó un poco como desde la molestia, ¿no? Ok, ok. Y también de la necesidad como periodista de encontrar temas propios, porque como yo llegué siendo el último de la fila, digamos, ¿verdad? Ya los periodistas tenían sus fuentes asignadas, ya de las disqueras les mandaba material, a mí nadie me mandaba nada, O porque sea, nadie vos sabía tuviste que quién era. empezar de cero. Claro, entonces yo decía, bueno, y mañana tengo que llevar un tema a la reunión, ¿verdad? Entonces ahí era donde yo decía, bueno, es que hay un grupo que se llama Índigo y todo el mundo me queda viendo como, ¿y eso qué? Uy, ¿qué? ¿Verdad? Y yo decía, bueno, y es que ustedes han oído hablar de Bruno Porter, o han oído hablar de Garbanzos, y todo el mundo se queda viendo para el ciprés. Entonces, para mí incluso fue una ventaja porque no me podían desbaratar los temas. Exacto, tampoco, exacto, ¿verdad? exacto. Sí, sí. Entonces, los editores confiaban también en lo que uno podía aportar y topé con buena suerte en ese sentido. Y tanto así que yo al día en realidad duré poquito más de un año. Ya el año siguiente me llamaron de La Nación para que me pasara a escribir ahí. Y claro, estar en La Nación te da una plataforma enorme. Entonces yo me acuerdo haber puesto en la portada de Viva a grupos que nunca habían presupuestado que eso pudiese pasar, ¿verdad? Claro. Entonces ahí, por ejemplo, recuerdo haber sacado a Nada, que era el grupo que tenía Kurt Dyer con Marcos Monerat, a grupos de metal, sacamos grupos de death metal, por ejemplo, y ese tipo de manifestaciones que antes no era previsible que estuvieran en La Nación. Yo me acuerdo una de las experiencias más bonitas y que Ana María y yo la compartimos mucho fue en el 2003. Se realizaban los Rock Fest, que ustedes recuerdan, que eran los festivales que organizaba Ernesto Aducci. Y en el 2003 sacamos, fue la primera vez que un grupo de rock nacional, que fue Insano, que era una banda de metal, salió en la portada de La Nación. Que fue la tapa. O sea, y fue un día que yo creo que había fútbol, porque era un domingo, y aún así nos la dieron a nosotros, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos contaron, estábamos haciendo esa crónica del Rock Fest entre los dos, porque eran un huevazal de grupos. Sí, sí, sí. Y estábamos con Eddie Rojas, que era el fotógrafo, y cuando ya nos avisaron que iba a ir una foto de Eddie en la portada del periódico, nos abrazamos como tontos ahí brincando y todo, ¿verdad? Como si todos felices, fuera la clasificación al mundial, porque era muy significativo para nosotros obvio. Ver que esos temas ya podían verse. Ahora es absolutamente normal que veas música en esos espacios, pero antes no lo era, y eso no estoy hablando de hace tanto tiempo, eso fue en el 2003. Sí, sí. ¿Verdad? Entonces, para nosotros fue enorme como logro de equipo y también, o sea, y a la fecha vos hablas, por ejemplo, con Aducci y él te habla de eso con un sentimiento, o con William Magui, que fue el cantante que salió ahí, el cantante de Insano. O sea, para todos fue un momento memorable dentro de nuestro ejercicio periodístico. ¿Sabes qué es lo que hace la diferencia? Y lo acabas de decir. Que todavía Ernesto, y un saludo a Ernesto Aducci, que compartió muchas cosas durante muchos años, él lo dice con una emoción, porque vive eso, o sea, es una pasión, hay que tenerle ese amor para poder dimensionar las cosas como un rock fest, por decirte algo. O sea, tratar de juntar todo ese montón de bandas y tratar de hacer una logística para que la gente conozca, ¿verdad? Vos por tu parte lo que haces escribiendo y entretenimiento y logrando que la gente también perciba las cosas como vos las sentís. Eso es, esa pasión es lo que hace la diferencia. ¿O no, Víctor? Sí, no, sin duda. Yo creo que se notaría si no fuera algo que nos gusta. Porque a mí me ha pasado, o sea, a mí me ha tocado ir a escribir sobre espectáculos que no me mueven nada como fanático. Sí, claro. De géneros que uno tal vez no consume. Entonces, uno hace su mejor esfuerzo, pero evidentemente no tenés el corazón involucrado. Entonces, pues no sale del mismo lugar que ir uno efectivamente a hacer una reseña, porque lo que querés es que todo el mundo... Yo me acuerdo una vez hice una crónica de un concierto de Foreigner, que vino Foreigner al Melico Salazar. No había nadie, llegaron ahí 4 personas, ese lo hizo Enrique Salgado, que siempre fue muy mandado, haciendo conciertos así, kamikaze, digamos, que no tenía, digamos, la certeza de si iban a funcionar, pero igual quería hacerlo. Y mucho le agradecemos a Enrique todos esos conciertos que hizo. Pero yo me acuerdo que la crónica al día siguiente, el título fue, no fueron salados, porque efectivamente se perdieron un gran chivo, ¿verdad? Entonces uno lo que quería era que la gente entendiera
lo bien que estuvo el espectáculo, lo que se vivió, el que estuvo ahí sentado y que pagó la entrada, salió absolutamente satisfecho y muy contento de la inversión que hizo, etcétera. Entonces, eso había que explicárselo a la gente. Y solo si vos lo sentís así de adentro, te puede reflejar en el texto que estás produciendo. Exacto. Y qué bonito es, Víctor, que puedas escribir de manera que cuando yo lea, tengas la capacidad de transmitirme precisamente eso, ¿verdad? Para mí es muy sencillo si lo hago al aire, bueno, en la radio, ni tanto, pero digamos, con mi experiencia de muchos años es así. En tu caso, escribiendo, qué bonito es, y eso me ha pasado a mí en algún momento, Juan, con las cosas que has escrito, de leerte y sentirme ahí, o sea, vivirlo en realidad. Eso es un poco mucha gente no puede ir a los espectáculos, no por razones que sean, por económicas o tiempo, etcétera. Entonces, primero tenés que tratar de poner a esas personas que se lo perdieron dentro del recinto. Y lo otro es darle una muestra de respeto a quienes estuvieron ahí, que es algo que yo hablo ahora mucho con los periodistas con los que trabajo, más jóvenes. Yo he ido a conciertos que no son de artistas necesariamente que me gusten, pero vos ves a la gente tan pompeada. Daddy Yankee, no me digas. Bueno, el de Daddy Yankee fue un conciertazo, fue un conciertazo. Y fui porque mis hijas querían ir y la pasaron genial. Sí, dicen que fue un muy buen concierto. Sí, fue un gran concierto de música que yo no consumo regularmente, pero no le puedo quitar ese mérito, Claro, digamos, de que supuesto. fue un gran show. Y es eso, es irrespetuoso para la gente que le gusta Daddy Yankee el yo ir de mi aire yo solo escucho grunge, ¿verdad? Entonces, claro. si no es Nirvana no me cuadra, entonces y decir esto estuvo mal. Que eso pasa mucho, y es un peligro. A mí eso... Sí, involucras tu criterio, o sea, no puede mis ser gustos, así. y en Sí, tu realidad gusto, a la claro. gente no le importa si a mí me gusta o no, o sea, no Exacto. es mi trabajo. A mí, una vez Exacto. yo me acuerdo, para ver, Ricky Martin a mí siempre me pareció un artista, de nada del otro mundo. Hubo un concierto que él dio acá, que fue después del disco acústico, del Unplugged, que fue un discazo. Sí, es un discazo, yo lo tengo, de hecho. Pero a mí nunca, que te diga, ojalá ver al concierto de Ricky Martin, no es algo como que uno... mira, voy a ahorrar para ir a ver a Ricky Martin. Sí, hacerse un chanchito. Me tocó cubrir el concierto de Ricky Martin y fue un chivo, pero increíble. O sea, desde el punto de vista de producción, el montaje y la ejecución musical y él como showman y todo. Entonces, de ahí mismo fue la primera vez que yo entré como en ese conflicto, que decía, mi Ricky Martin me parece ahuevadísimo. Pero esto está muy, 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 muy bueno. Y tengo que escribirlo desde los ojos de la gente que está a la par mía, histérica de la emoción, de lo bueno que está el concierto de Ricky Martin, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, yo creo que desarrollé al menos esa capacidad de salirme de mis zapatos y meterme en los zapatos de otras personas, que es muy importante cuando estás dándoles un review o una crónica, digamos, de un evento. Es eso, hay que tenerle respeto al público que está ahí, independientemente de si a mí me gusta o no. Y por eso te puedo decir que a pesar de que no me gusta la música de Daddy Yankee, sin duda él es un gran performer y dio un gran concierto el otro día, y negarlo sería mezquino, ¿no? Muy bien, muy bien. Es que eso debe ser. Es que no cualquiera logra eso, o sea, generalmente exponen lo que sienten como persona y no como periodista y lo que se vivió ahí, o sea, cuesta de verdad. Y a uno lo sensibiliza mucho, ¿sabes qué? También, en mi caso, el ser papá ahora, digamos, también, porque a mis hijas les gustan cosas que a mí no me gustan para nada. Sí, tenés que aprender. Sí. Claro, y tienen un gusto formado a partir de mis horas juveniles, que es un poco lo que me pasó a mí con mis papás cuando yo escuchaba otros, que me pasaba escuchando hip hop o grunge en los 90s, mis tatas criados en los boleros y en las rancheras. Sí, Sinfonola. Evidentemente, claro, entonces era un choque cultural muy pesado. Claro. A mí ahora me pasa un poco parecido con las cosas que escuchan mis hijas, pero porque son niñas. Pero no por eso puedo menospreciar esa música, ¿verdad? Porque veo que surge un efecto, que los chamaquillos hablan de eso, que se emocionan cuando dicen que viene un artista, que viene el otro. Y así me ha tocado ir a ver a Katy Perry, a Ariana Grande y a otros tipos de artistas que no hubiera ido a ver, por ejemplo, y la verdad es que lo han pasado bárbaro. Sí, de hecho, porque son artistas exactamente que preparan todo eso. Son artistas que preparan todo un escenario, todo un show, toda una producción detrás de ello. Y esto me da pie para recordar o volvernos al tiempo en el que pues empieza uno con los chivos aquí en el país, con grupos nacionales, cuando en aquel momento lo que teníamos éramos los tarros que llevábamos, un par de amplificadores y
¿Cómo está el sonido? Y démosle así. O sea, y eso pasaba muchas veces. Pero hay que dejarse de cosas. No parecían de acá, que la gente decía muy mal, ¿verdad? De verdad. Pero qué buenos chivos vivía uno de esa manera. Y había una mística, digamos, vos sentías que, porque sí, efectivamente, las limitaciones eran muchas. El mismo baterista era el más del sonido, ¿verdad? Y al final se tenían que quedar desarmando todos los chunches. Sí, yo mismo desarmaba, Sí, sí. ¿verdad? Y los jalaban en el pickup de la mama y todo eso, ¿verdad? Pero había una entrega, digamos, ¿verdad? Y un volcado ahí de emociones. A mí no se me olvida, digamos, uno guarda como experiencias muy lindas. Yo, siendo estudiante, sin haberme vinculado a todo esto, que ya estaba estudiando comunicación, estoy haciendo fila para un concierto en Estudios Generales, una semana U, que tocaban 2 grupos de covers y Hormigas en la Pared, ¿verdad? Entonces, el que queríamos ir a ver era Hormigas, que era como el sándwich, porque era como Liverpool y Spanglish, ¿se acuerdan de Spanglish? Sí, Que era sí, un, claro, era un claro. gringo el que cantaba. Liverpool pegó mucho, pero en realidad pegó porque tocaba Nirvana y R.E.M. y ese tipo de cosas. Sí, Doors y todo eso. Verá, entonces Alvarito era- era muy diestro en eso. Y no se me la olvida, gente. llegó un mae flaco, pero que uno lo veía, y estaba todo el mundo haciendo fila, y el mae llegó a repartir volantes, ¿verdad? Ahí a la fila. ¿Verdad? Mae, váyanse mejor a Bellas Artes, que yo toco con mi grupo allá. Y todo, mae, ¿cómo se llama su grupo? Mae, Gandhi. No. Era Luis Montalbert. Y todo el mundo dijo, Gandhi, mae, ¿qué es ese nombre, mae? Y todo el mundo empieza a basurear ahí mismo. Entonces, mae, ¿qué le pasa? no, ¿Cómo se va a llamar sí, Gandhi? sí, Va jalando, mae. Entonces, Qué bueno. Sí, me imagino. Es cierto, pues A que mí, así somos. pero así no se me somos. olvida, yo le he contado ese cuento a Luis después, ya cuando tuve ocasión de conversar con él, y me río un montón porque uno dice, mae, ¿cómo Gandhi? ¿Qué le pasa? ¿Qué es ese nombre? ¿verdad? Entonces generaban eso, el contacto Sí, claro. directo con el músico, ¿verdad? Que era el que llegaba y trataba, la pulseaba para que vos fueras a ver a su grupo y te palabreaba, y eso se daba mucho, ¿verdad? Sí. Yo tengo afiches porque me daba en aquel momento, sin saber que me iba a vincular después a esos temas, y yo pasaba arrancando los afiches para guardarlos. De los postes y todo. Sí, de los postes, Qué ahí en San Pedro. Qué bueno, qué bueno. Y tengo afiches que Sí. son fotocopiados, ¿verdad? Sí, porque no había para producir un montón. Hay que fotocopiarlos. Entonces eran hechos ahí o en un polígrafo en algún, en algún colegio o algo así, ¿verdad? Entonces había, pues, para ver, una parte muy de hagámoslo nosotros y pulsémosla, y uno tendía también a retribuirle al artista esa dedicación, pues siendo parte de. Y hubo grupos, o sea, yo tengo amigos que son músicos y que los conocí así chiviando y yo, digamos, siempre cuento como, a mí no se me olvida los Rabanes abriéndole al parque, por ejemplo. Es cierto. Y, Sí, y sí, quería sí. hacerte una consulta ahí pequeña. Qué ¿Vos bueno. crees que la falta de la Semana U, como lo conocíamos nosotros, que era una plataforma para muchos artistas nacionales, actualmente hace falta una plataforma así para que muchos artistas que no son tan conocidos comiencen a difundirse y que los comenzamos a conocer? Hasta donde yo sé, yo creo que la Semana U todavía existe. No sé qué es lo que hacen bien en la UCR, pero sería como ya raro uno ir a meterse ahí Pero para no es va a lo mismo, aparecer o sea, profe. antes Pero estabas diciendo a ver qué cosa rara parecía a nivel de grupo para ver quién era. sí. Es que, digo yo, es como raro, vos sabes, porque nunca como ahora los grupos han tenido tantos recursos. Correcto. Tienen las plataformas Sí. digitales, tienen YouTube, tienen, digamos, lo que se puede hacer desde redes sociales. Y nunca había sido tan difícil también ponerse uno en contacto con la música nacional. De repente tenés sobre oferta o ya estamos, en mi caso, por edad, salidos de Target. Claro. Entonces, donde uno busca no son los lugares donde necesariamente están las Metidos, bandas. claro. Yo venía haciendo un ejercicio y se los pongo como manera de ejemplo. Yo creo que también uno tiene que darse, hay gente muy carga que le puede seguir el La hilo pista todavía, claro. a la escena y decir, "Mae, me gusta", yo ya no puedo, o sea, ya hay grupos que están ahorita, que sé que son muy populares entre la gente joven en Costa Rica, yo lo oigo y no me gusta, porque ya, Ya no estás claro. ya tengo más de 40 y se me hace raro que eso todavía me guste. Yo estuve haciendo por años un conteo al final de año en la teleguía de los 10 mejores videoclips Ajá. ticos, como un resumen del año. Ya el año pasado dije, ya no puedo hacerlo, o sea, porque no conozco ninguno de estos grupos. Son muy chivos los videos, pero no tengo, Esa referencia para poder... ni tengo relación con ellos. Nunca los he ido a ver en concierto, no. Entonces solo estoy hablando del video, pero ya no tengo ese vínculo que sí lo tuve en otro momento, Claro. cuando eran otros los artistas que estaban haciendo los videos. ¿Qué fue lo que hice? O sea, no quería que se perdiera el ejercicio. Se lo pasé a un periodista más joven de los que trabaja conmigo y que sí está
ahorita en la etapa en la que estuve yo hace 15 o 20 años, ¿verdad? Entonces, le dije, empatinado con eso, y exactamente. le dije a Carlos Soto, que trabaja conmigo, toma, agarre usted esto y hágalo, porque usted sí le va a salir bien, yo ya lo estoy forzando. Claro. Pero no es un problema ni de los grupos, ni de la música, el problema soy yo. ¿Verdad? Buen punto. Que sigo Muy buen volviendo punto. a donde estuve antes. No todo el mundo lo hace. Hay gente que sí logra mantenerse contemporánea, etcétera. Yo escucho la lista esta de indie, por ejemplo, de Spotify. Sí. Me ruleo. O sea, me da sueño, no me gusta. Pero no es problema de la música. Correcto. El problema soy yo que quiero seguir escuchando cosas como las que me gustaron en mis años formativos. Y tal vez, Víctor, también es que uno tiene, en ese momento tiene un compromiso, al menos te pongo mi ejemplo, ya estando yo en Radio Sistema Universal y nos llegaban los discos, a veces no teníamos la oportunidad de tener el disco completo, ¿verdad? Si no era el hit disc, ¿verdad? O lo que daban las disqueras, llegaba el disco completo. Entonces, tal vez 1 o 2 canciones eran las que venían recomendadas de ese disco. Entonces, yo lo que hacía era escuchar el disco completo. Yo trataba de escuchar todo el disco para darme un criterio sobre el disco, porque a mí la gente me decía, mira, Lando, esa canción nueva de ese grupo, White Snake, decirte yo, ¿qué te parece? Yo, mira, yo escuché el disco y me parece una muy buena producción. Como igual decía discos, yo, ese disco está pésimo, o sea, está mal este disco. Porque es así, ¿verdad? Entonces, yo siempre procuré escuchar todo el disco para poder tener un criterio sobre el grupo. En aquel tiempo no era tan fácil como ahora, como vos decís, tener acceso a internet y yo me meto y busco un disco o alguna información y me sale absolutamente todo. En aquel tiempo tenías que basarte con lo que tenías. Pero era muy chido, vos sabes, y yo al menos, y creo que toda mi generación le vamos a agradecer mucho a ustedes, que eran los locutores, el haber hecho eso, porque eran formadores. Y uno podía llamar a la radio y te podías echar un debate digamos, con el locutor sobre si tal disco era bueno, sobre si tal pieza era bueno, y te respondían con criterio, porque efectivamente eran chavalos muy fiebres de la música, que sabían muchísimo. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, Javier Chávez, que estuvo en 103. En 103. Javier es de Curry. O Rolando Herrera, que eran vecinos míos. Sí. Entonces eran maes con los que uno se paraba en la acera y se echaba aquella tertulia Sí, musical, le daba 1 horas conversando ahí. pero con un profundo conocimiento. Y a ¿verdad? Lolito le sobra la gana Y de eran agarrar, esos maes que se leían todo el librito y quién había grabado los sintetizadores y todo, ¿verdad? Que era lo que uno hacía. O sea, uno con la fiebre, uno se leía todos los créditos del disco, ¿verdad? Entonces, y eso se perdió mucho, o sea, se perdió completamente. Ese conocimiento que te daban los locutores, que te aportaba muchísimo, ya no, o sea, yo creo, para ver, en el momento en que los canales de música empezaron a tomar preponderancia y se le dio más peso a la figura del VJ por ser quien era y no por lo que sabía, que eso fue algo que empezó con TVA, por ejemplo, y que se fue extendiendo a otros. Y sí, es que ahí fue donde empezó, ahí fue donde empezó. Es cierto, y donde se puso la atención en el animador y no en el contenido que se estaba dando, ya no importaba, porque eran, bueno, y vamos al video. Nadie sabía de qué era el video, ¿verdad? Pero póngalo y volvemos para seguir yo haciendo feo. Sí, entonces, es cierto. Cierto, porque uno Muy se buen dedicaba punto. precisamente a hablar del grupo, a hablar de la banda. Viene que cuando grabó este video, el que estaba en la guitarra estaba resfriado. Van a ver ustedes que está como llorando porque tiene resfrío. ¿Qué sé yo? Uno se dedicaba a hacer esas cosas no, y a transmitirle a la gente. Te daban conocimiento, te daban mucho conocimiento que ni siquiera, bueno, no había Wikipedia, no era nada, eran cosas que la gente sabía porque había buscado de otra manera la información o porque se leían la Billboard de cabo a rabo. ¿verdad? Yo me leí la Billboard completa, Claro. del 55 al 94, que era la que teníamos en Universal. Toda completa me la leí, me la aprendí. O sea, la aprendí conociendo, escuchando la música. Entonces memoricé la canción y memoricé muchas cosas que al final de cuentas me sirvieron como herramienta a la hora de hablar, que me sirven hasta el momento. Desde luego. Hasta el momento con los programas que hago. Entonces, y me he ido, pero yo tenía esa costumbre. Yo era como vos, o sea, y eso podemos hablarlo, de que llegaba la lista, las 30 poderosas en Radio 1, y yo estaba el sábado aquí. Ah, ok, la número 30 es esta, salió esta. Entonces yo apuntaba y tenía un cuaderno donde apuntaba todas las listas, igual que lo hacía en Universal y lo hacía en otras, para saber cuál canción entraba, cuál salía, cuál era el super hit o el power breaker o lo que sea. Y entonces uno decía, wow, ¿verdad? Qué buena música. Pero yo me peleaba con mis papás, hacía un berrinche, lo que sea, pero a mí el domingo no me sacaban de la casa porque tenía que escuchar a Mario Barbosa hacer el Feeling the Hits Feeling the Hits. Qué bueno, de 103. Y
Y al chile, o sea, había pleito en la casa, pero yo el domingo en la tarde me tenía que quedar ahí, no sé, las 3 horas sentado, escuchando a Mario hablar de cuál entraba y cuál salía. Y era eso, era eso. Y cuando empezaron a sacar los boletines de 103, ni para qué. Sí, los ¿verdad? tenías todos, Claro, todos los y ahí tenías. tengo el rollo ese, parece un entero de lotería, digamos, ¿verdad? Porque los tengo amarrados con una liga. Qué bueno. Porque uno le llevaba el traqueo, digamos, a las canciones, y uno se emocionaba donde veía que la pieza que uno le cuadraba iba subiendo, Sí, y, sí, iba, sí, ¿verdad? sí. Y que entonces uno respondía a eso, y uno llamaba efectivamente a la radio Para pedir la canción. porque querías que la pieza subiera. Correcto. ¿Verdad? Y que la gente reaccionara y que uno decía, más gente tiene que escuchar Toad the Wet Sprocket, porque a mí me gusta mucho. ¿verdad? Entonces, es buenísimo. entonces uno deli, de necio, llaman de otra vez, sí, ya la vamos a poner. ¿verdad? Entonces Sí. uno hasta que obstinaba al locutor, pero era eso, tenías una relación. A mí no me olvidó una vez que esta gente 103 puso Iron Maiden. La primera vez que pusieron Iron Maiden fue una locura, porque era como el grupo que todo el mundo escuchaba, pero que nadie se atrevía a poner porque era medio satánico y toda aquella hablada tonta ahí, medio Monseñor Arrieta, ¿verdad? Entonces, cuando ya dijeron, madre, sí, vamos a poner Iron Maiden, o sea, todo, o sea, el teléfono era de él y las llamadas al aire, madre, muchas gracias, madre. O sea, la gente tenía una relación muy linda con la gente que estaba en cabina. Sí, Y eran tus amigos, eran tus compas. Sí, ¿verdad? es cierto. Entonces, y la única comunicación que había en ese momento era el teléfono, no había otra. O sea, Ajá. no había videocámaras, no había WhatsApp, no había mensajes, de vez en cuando tal vez un beeper, pero la comunicación correcto. directa a la radio era llamar. O sea, tenías que llamar, si no tenías teléfono en tu casa, tenías que ir al público a llamar. Entonces ya te comprometía vos a tener que hacer un esfuerzo extra, de si yo voy a ir a pedir esa canción, voy a ir al público, no importa, 3 personas haciendo fila, pero yo la voy a pedir. Y la gente llamaba y decía, mira, sí, estoy llamando de tal parte, ¿me puedes poner tal canción? Sí, claro, con mucho gusto. Gracias, pero deme 5 minutos porque estoy en el público. Es cierto, es cierto. Deme 5 minutos para llegar a la casa, pero estoy en el público mientras llego para poder oír la canción. Y eso pasó N cantidad de veces. A mí me pasó N cantidad de veces. es lindísimo. O sea, te genera recuerdos, ¿qué es eso? O sea, los recuerdos que tenés de lo que viste en vivo, de la relación que tenías, por ejemplo, con los medios. Sí, sí. Con los medios de comunicación, porque era muy horizontal. El trato que te daban los locutores, que eran chavalos que uno respetaba muchísimo por el conocimiento. Y a mí, yo no sé, esos datos trivia que uno guarda en la cabeza sin ninguna razón, yo siempre me acuerdo que algún locutor, no sé quién dijo, que Saw and the Seeds of Love, de Tears for Fears, no fue número 1, llegó al número 2 y ya. Y no sé, y siempre me acuerdo siempre te de eso, acordás. pero fue algo que lo dijo un chavalo en una emisora de radio costarricense, y algún día ese pedazo de información para algo me va a servir. No sé, Lo recordás hasta la fecha. el día que vea Tears for Fears en vivo y escriba algo, voy a tener ese datico ahí que me lo dio un locutor nacional. Sí, porque uno hacía mucho caso de lo que la gente le decía. Es que dijiste algo muy cierto. Uno tenía un compromiso, uno era un comunicador, era un locutor, pero era comunicador, comunicabas todo, de todo, absolutamente. Yo recuerdo que a mí siempre me instruían y me decían, lea el periódico todos los días y léalos todos. O sea, lee el periódico, informate de lo que está pasando, porque la gente piensa que vos lo sabes todo. Sí, claro. Y es cierto, la gente te llamaba incluso a la radio para decirte, oiga, ¿usted sabe cómo está el kilo de papas hoy? Sí, en algún momento nos pasó. Y uno le decía, sí, está a 2 por 1000. 2 kilos por 1000, decía uno. No, pero es cierto, es cierto. Y a vos me imagino que te pasaba también con tanto... O sea, después de haber escrito, no sé, durante todos estos años, Víctor, ¿cuánta información tenés, digamos? ¿Cuánta información has logrado recabar de todo esto que has escrito para que alguien te diga y tengas la propiedad de decirle a alguien precisamente eso, o sea, tu información, lo que has manejado? Y eso es bueno, por dicha hemos tenido ocasión porque mucho conocimiento se pierde conforme la gente va pasando, ¿no? Entonces, hemos logrado poner por escrito muchas cosas que tienen que ver, por ejemplo, con historia de la música nacional, especialmente del rock nacional, porque pasa que los mismos músicos no guardan sus materiales o sus producciones. Entonces muchas cosas se van perdiendo en el tiempo. Esa galetilla de discos que yo les enseñaba antes de que empezara el programa, hay discos que están ahí que los músicos que los grabaron no los tienen. Y que sufren horrores porque después te dicen, madre, mira, yo nunca guardé mi disco. Vamos a mostrar un poquito de lo que tenemos para... Y uno los guardó. Entonces casi que es un... Te va a pasar, tenemos bastante, así que Uy, vamos a pasar un poquito aquí de
de los que tenés aquí, va a Pero, pasarte pero un poquito también, más. Víctor, contanos de dónde salió, o sea, porque cada disco eso representa algo para vos, o sea, Sí, no eso, está ahí por eso nada. es lo bonito, digamos. Yo, bueno, para ver, como estuve tanto tiempo atendiendo, por ejemplo, las disqueras le hacían llegar a uno mucho material. Sí. Entonces yo sí guardo mucha música, pero también uno es melómano, ¿no? Uno compra música. Yo compré mucha música, trasegué música y soy muy apegado al formato físico. Yo sé que todo esto ahorita está en digital, que es lo que me dice mucha gente, ¿por qué no se deshace esas cosas que ya están en todo lado? Ah, no sé. Pero es Pero- que No se hay, No se puede. yo le siento un valor casi documental, ¿no? Es Y- correcto. y para ver, si me he desprendido un montón de discos que ya no me aportaban mucho, pero hay cosas que uno no puede desprenderse de ellas, ¿verdad? Entonces, y que uno dice, bueno, es que si yo este disco lo suelto, yo no estoy seguro que alguien más lo tenga, entonces incluso se puede perder así Claro. en la historia. Y es que- entonces, Y es que vos decís, no, este es mi disco, yo lo compré, es mi disco y lo puedo oír cuando yo quiera. Es ese, decir, ese es el caso, por ejemplo, con ese casetcito que yo no sé qué bien se ve ahí, es un cassette pequeño. Es el primer álbum de Índigo. yo voy a acercarme a la cámara yo para que la gente lo pueda ver allá en casa. Índigo, un trío de rock nacional Sí, se ve bien ahí, ¿ah? conformado por puros monstruos, ¿verdad? Que era Henry de Arias, de cantante, Chalo Trejo, Chalo en de el bajo, Trejo, sí. ¿verdad? Que ha tocado con todo el mundo y es un maestro, y con Ricardo. Richie Nieto Sí. en la guitarra, que ahora pues está dedicado a hacer música para videojuegos en Canadá y demás. Esto yo me lo compré en la Fuji, que estaba en la entrada de la calle La Amargura. Allá había una tienda de artículos de fotografía y los madres revelaban fotos y eso. Y Qué vendían bueno. música, mucha música. Y ahí uno podía comprar mucha música nacional. Ujú. Y por culpa de Radio Sistema Universal, Perdón. de este disco salieron como 4 piezas. Sí, sí, sí. O sea, pegaron un Salió montón. Cuervos, Almazolas, esas que recuerdo ahorita que tengo presentes. Claro, entonces digo, uno ajustaba la platilla de los pases, ¿verdad? Sí, para montar el disco. para comprárselo. O el cassette, en este ahí caso, fue fue el donde yo lo cassette que compré, salió. que es este, que nunca salió en CD, No, no. el de Índigo. Después editaron, el segundo álbum sí salió en CD, pero eso solo en cassette quedó. De hecho, nosotros los poníamos en cinta abierta. O sea, grabábamos todo en cinta abierta y poníamos las canciones en cinta abierta. Imagínate. De ese tema, digamos. Entonces, de los para mí temas es de de Índigo. los chineados, ¿verdad? Sí, por supuesto, por supuesto. Y uno puede decir, ve, digamos, aquí hay, bueno, el Jardín del Corazón, que es el primer álbum de Gandhi. De este disco escribió historia. Y a la fecha hay canciones que vienen en este disco, empezando por El Invisible, por ejemplo, No, sí. que no es viable que haya un concierto de Gandhi sin que esta canción a la fecha suene, 25 años después, ¿verdad? Entonces, el guardar una copia original, que ese es el pacho. Esto, por ejemplo, me lo donaron. Gente que ya sabe que uno Colecciona discos. colecciona Sí, o sí. guarda música nacional, y entonces un conocido, Daniel Cifuentes, me dijo, yo tengo varios discos que yo sé que usted los apreciaría, y Ah, efectivamente qué me bueno, pasó qué bueno. varios discos muy valiosos, incluido por ejemplo, de Gandhi, que ya no se consigue. O sea, eso Sí, ya, sí, eso no. ya no hay manera, digamos, de conseguir Jamás. un trabajo de eso. Vamos a ver qué hay aquí, Pacho. Que vos hablabas ahora, La nueva P. el disco de la nueva P, que se titula Simple, de la recordada Lita Tresierra, que era la cantante. Leita, sí. Aquí salieron Biri Bob. Esa es y la que sonábamos en La Universal. Pecera es una loquera. La pecera es una loquera. Esas piezas pegaron un montón. Y eran buenas. Nosotros sonamos en Universal, de Claro. hecho. En Universal la sonamos. No, pero dificilísimo encontrarse La recuerdo. un disco de la. Ese la disco lo nueva tengo P. yo, ese disco lo tengo yo y lo guardo con mucho cariño. Esto vale. O sea, para ver, uno no le puede asignar un valor económico, porque mucha gente dice, no, ¿cuánto va a pagar uno ya por un CD? Pero el valor histórico que Sí, tienen el este tipo, valor digamos, histórico, de exactamente. producciones, es valiosísimo. Este es un disco muy, muy divertido, es el primer álbum de Mecatelio, Sí. el Coming Now, cuando eran 4, o sea, llegó un momento en que Mecatelio era una tropa, andaban eran como 10 o 20, 11, porque ya correcto, llevan sí, todos correcto. los pitos, Sí, sí, pero en aquel momento era un cuarteto. Y este disco no se me olvida, ¿ustedes se acuerdan de Mr. Rasta? Sí, claro, Oscar claro. Lo que empezó fue Mr. Rasta. Mr. Rasta era en aquel momento el manager de Correcto, es cierto. Mecatelio, y fue Oscar el que me dio este disco en algún momento, no sé, en algún chivo. Y de este disco yo no sé cuántos hicieron, pero deben ser muy pocos. Luego lo reeditó Correcto. DDM. DDM. Y sacamos Paren, que en ese momento decidimos hacer un tributo a Parmedio Medina con Paren, que hablaba sobre la violencia, Ajá. y de ahí salió. Sacaremos este ok. tema que ya había sonado en Radio U, lancémoslo a los radios, que por cierto era un dilema,
porque ellos decían, voy a salirme de Radio U y me van a decir vendidos. O sea, eso era todo un Sí, sí, dilema. te volvías mainstream. Exactamente. Sí, sí, porque Radio U era la radio, sí, que Correcto. muy, muy matriculada, digamos, con la música nacional. Siempre hubo como mucho apoyo. Este es el disco Religiones de 50 al Norte. Hasta donde yo sé, y bueno, si hay algún error, si alguien lo sabe, sin duda nos puede corregir. Yo creo que fue el primer CD de música de rock nacional que salió, el Religiones. En disco, en disco, en disco compacto. Pero esta es la segunda versión. Este lo reeditó BMG años después, en el 2001. Porque hubo 3 grupos que grabaron con Primera Generación, que era un sello guatemalteco, que fueron los primeros CDs que se hicieron, que fue el de 50 al Norte, el de Inconsciente Colectivo. Correcto. Y el de Bruno Porter. Esos 3 CDs se hicieron en Guatemala con este sello Primera Generación y de imposible conseguir cualquiera de esos discos luego porque el tiraje fue muy pequeño y se agotaron pues en 2 toques, ¿verdad? Entonces ya poner las manos en una reedición que también fue un tiraje corto, ya era un logro, ¿no? Sin duda, sin duda. ¿Qué más anda aquí, vacilón? Oscar nos puede hablar que ese fue el disco del Rock Fest. Ese fue el último disco de Rock Fest que se lanzó. Lo hizo Ernesto Aducci con DDM. Correcto. Que hubo una época en la que DDM estaba en todo. Fue una disquera muy agresiva. Correcto. Y editó muchísima música nacional. Pero un montón. Sí, tenés razón, en el 2000 y pico, cuando se hizo el último Rock Fest, que fue... 2012. Sí. 2012 salió otro disco. Pero este disco, para ver, hubo mucha música, un grupo como Broca, por ejemplo, hasta donde yo recuerdo, solo aquí salió una pieza de Broca. Sí, O sea, nunca llegaron a sacar el CD, aunque grabaron. Correcto. Solo aquí salió, ¿verdad? Y era un disco con una portada muy fea, como lo ha dicho el propio Ernesto, ¿verdad? Él estaba buscando un efecto que no necesariamente logró. Ernesto, tan creativo, es un muchacho muy creativo. Sí, era el alma publicista. Totalmente. No, ese disco es interesante. Y no tienen idea que era llegar a Cadejo la primera vez a la oficina. O sea, eran 3 muchachos que tuvieron que practicar cómo hablar al público. O sea, La banda del puerto. Sí, No, exactamente. del puerto, totalmente. O sea, ver a Mechas. A Mechas. a Mario. A Mario Miranda, sí. Correcto. Y a los hermanos, que se me olvida el nombre. Sí, Juan Carlos y se me da el nombre de los otros 2 hermanos de Cadejo. Este es vacilón y Oscar también se acuerda. Este es el disco de Por Partes, que lo sacó Universal Music. Fue el primer disco de un artista costarricense que sacó Universal. Este disco pegó fuerte. Aquí salieron, en la época en la que Por Partes era como el grupillo. De hecho, rompió récord récord porque muy popular de rock pop. 3 canciones número 1 en Costa Rica. O sea, las 3 sencillos fueron número 1, que eso ningún grupo nacional ya con un sistema de monitoreo para saber cuántas veces sonaba una canción era la que más tocadas tenía. Sí, y ahí ese disco fue un batazo, le fue muy bien. Sí. Este disco yo creo que todos le guardamos mucho cariño, es el Tiquicia Rock, sí, por supuesto. que lo hizo BMG. Eso fue en el 2000. Aquí hubo mucho trabajo de gente como José Porras y Estela Peralta. Correcto. Este disco fue muy importante porque mezcló a los grupos que ya eran establecidos, ¿verdad? Que era como Gandhi, Inconsciente, José Camani, con bandas que venían de la escena under, del ska, que ahí fue donde está Calle Dolores, Garbanzos, Motska, y los puso al acceso de un montón de gente. Este disco se vendió muchísimo, no te sé decir la cifra de ventas, pero este disco todo el mundo lo tenía. Le vamos a preguntar, Estela, la próxima invitada al programa va a estar el próximo miércoles. ¿de verdad? Vamos a salir de todas esas dudas de estos discos. Porque Estela se sabe toda esta historia, pues, digamos, de los discos que sacó BMG, que hubo una época al inicio de los 2000 en las que con lo que hicieron Estela y José, se metieron durísimo con la música nacional. Y fue muy provechoso porque salió el disco de Camani solista, que si no nunca hubiera salido. Salió el de Inconsciente. Sí, se hicieron los Tiquicias, se sacó mucho trabajo con Gandhi también. Entonces fue muy valioso el paso que tuvieron ellos por BMG, totalmente. Porque fue ya la primera transnacional que en serio, porque para ver, Sony por mucho tiempo había trabajado, pero había trabajado muy mal la música nacional. Entonces, de la parte de BMG, yo creo que eso tuvo mucho que ver, que Estela y que José también son unos fiebrazos, sí, les encantaba, era el ride de ellos, de entonces hicieron muy fácil que la disquera se pusiera, entendiera digamos, también, porque no era fácil promocionar la música nacional, claro.
Sí, era. Este es el Ole Torito de Hormigas en la Pared. Este es maravilloso. Esto solo salió en cassette originalmente. Yo no lo podía comprar ahí en La Jungla o en Papadisco, que eran como las Papadisco. tiendas de esa época. Sí, Papadisco. Fue un tiraje muy pequeño y todo el mundo se acuerda que aquí Quítate la Paja pegó muchísimo y demás. Eso es la época de los Yamaha Music Quest. Ajá, Que cierto. fue Sí, donde, recuerdo esos archivos muy buenos. y luego se editó en CD, igual, un tiraje muy pequeño, que ahí fue donde vino a parar a mis manos, con videos. Por ejemplo, había un video que me hace mucha gracia, era dirigido por Mario Giacomelli. Yo no sabía que Mario hacía dirección de videos, pero Mario es el director de uno de los videos de Hormigas en la Pared. Aquí está uno de los que hablábamos, que es el primer disco de Inconsciente Colectivo, el álbum debut, y este sí es el tiraje original, este sí puedo rajar, que es el... Eso vale plata 1994, hecho por Primera Generación Records de Guatemala, y este también es una donación del el mismo que me mandó el disco de Gandhi. Esto es un documento, ¿verdad? Un documento histórico, ¿no? Del rock nacional, correcto. Eso. Y que era donde venía Frágil. Bueno, y Víctor, agradecerte que trajeras todos estos recuerdos a compartir con nosotros. No, con mucho gusto. El tiempo nos gana y siempre decimos Claro, lo mismo, el tiempo se nos va volando aquí. La pasamos muy bien. Agradecerte que nos acompañes, pero te damos oportunidad de que es unas últimas palabras ahí para compartir con los amigos del Bache. No, pues primero muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Yo, a donde me jalen para hablar de ese tipo de cosas, yo siempre me apunto de muy buena gana. Y pues, si ustedes todavía conservan música en formato físico, síganlo haciendo, denle el cuidado que se merece, porque aquí hay historia guardada. Definitivo. Agradecerte de verdad por haber compartido hoy con nosotros y excelente tu trabajo. Ahí lo seguimos y seguir para adelante con ese espíritu, con esa pasión que le pones a lo que escribes y muchos éxitos, te deseamos de verdad. Pura vida, no, muchísimas gracias. Éxitos a ustedes también. Gracias. Oscar. No, Víctor, gracias por estar acá, por ser uno de los primeros, junto con Ana María, de mover toda la escena del rock nacional, que no era fácil. Supongo que llegar a una reunión con un editor y comenzar a tocar esos temas era un tema complicado. Agradecerte porque creo que abrió la puerta para muchas cosas más y volverte a invitar porque creo que quedaron muchos temas que podemos volver a tocar. Cuando tengan gusto, yo feliz. A nosotros también, realmente agradecerte y seguirlos invitando para que sigan el Bache, porque hay muchas cosas de las que vamos a hablar y otras cosas que hay sorpresas todavía, muchas más sorpresas que tenemos por ahí. Ya para cerrar, tenemos el Club de la Transeta, que después le contamos qué es. Muy bien, entonces espérenlo del Club de la Transeta la próxima semana. Que la pasen bien, yo soy Lando Aguilera, Oscar, Víctor. Un placer. Esto fue el Bache. Gracias, amigos, nos vemos. Chao. Nos vemos.